Contacto con Tamara Arroya, que es, para nosotros es la profe, justamente. Eso, para la hablar profe. de cuestiones ambientales. Vamos a hablar de los plásticos, entre otras cosas. Tamara, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andas? ¿Bien? Tamara, ¿nos escuchás? ¿Se congeló? A ver que estamos con algún problemita Yo no los técnico. escucho ahora. A ver, vamos a hablar del, bueno, ahí lo estás viendo en el graph, justamente del plástico. ¿Es aliado o enemigo, no? Eso seguramente ella nos va a contar a propósito de esto y además todo lo que vienen contándonos respecto de la contaminación, ¿no? Es difícil reciclar el plástico, así que entendemos que es de lo que más contamina. Ajá. Exacto, Hay que y entender una de las cosas que más se desecha, Sí. inclusive también, ¿no es cierto? Las botellitas de plástico, Es verdad. los sobrecitos, bueno, un montón de cosas que uno Es cierto. utiliza tiene plástico. A ver, ahora Tamara, ¿nos escuchás? A ver ahora si me escuchan, yo sí los escucho. Perfecto. Nosotros también. Bueno. Perfecto, los veo, los Ahí estamos. escucho. Bueno, yo te decía a propósito de esto que poníamos en nuestro graph, ¿no? La pregunta que teníamos, la era del plástico. ¿Es un material aliado o enemigo el plástico? Bueno, esa es una gran incógnita que tenemos en este momento. Justamente además en este momento particular de la pandemia, ¿no? Pensar también el plástico, todo lo que se usa para los insumos médicos. Entonces, Bien. Primero quisiera que pensemos, no sé si ustedes saben, ¿qué es el plástico? ¿Qué es el ¿O plástico? cómo podemos definirlo? Vamos por la pregunta básica. ¿Qué es? Es un material que es totalmente sintético. Hace más o menos 114 años que está entre nosotros y se derivó, ¿saben de dónde? En realidad yo les pregunto porque me interesa saber cuánto saben. ¿De Nada. dónde viene? ¿De dónde se deriva? ¿De No, dónde? pero esto... No, ah, la ¿de verdad que dónde? no. No, ¿de dónde? Nada. No, ni me imagino Es- tampoco, ¿eh? A ver, seguro cuando lo diga así. Se extrae de recursos naturales como el petróleo y el gas. Ah, eso es el Correcto. petróleo, tenés razón. Sí. El El petróleo, me petróleo en acordaba. general cuando preguntamos... Del gas no sabía, pero ¿de del dónde petróleo sí. viene? La mayoría dice el petróleo, que es perfecto, sí, es correcto, pero también lo extraen o lo producen a través del gas natural. Las Ah. dos opciones. Mientras están pasando las imágenes, yo también acá tengo una botella de plástico. Lo que tenemos hoy en día son un montón de clasificaciones que podemos dar al plástico, porque hay un montón de tipos de plásticos. No todos son iguales, no todos tienen la misma función. Y además, otra reflexión que podemos hacer en conjunto es que está en casi todos los objetos de nuestra vida cotidiana. Sí. ¿Sí? Si pensamos en los celulares, en la tecnología, lo que dijimos antes, en los insumos médicos, en los materiales de construcción, en la ropa, bueno, en un montón de lugares, en los broches, por ejemplo, yo junté cositas de plástico para mostrar, no sé si se ve bien. Sí, 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 perfecto. Sí, perfecto, sí. Hay una percha, una bandeja. Mm. Y con respecto a esa clasificación, algo que también es útil para que en casa, incluso puede ser un juego, ¿no? Identificar, ¿vieron que hay un simbolito que es un triángulo Sí. que tiene flechitas y adentro hay un número? Sí. Bien, eso indica qué tipo de plástico estamos hablando, qué tipo de plástico es el producto que tenemos en nuestras manos, ¿sí? El más conocido es el número 1, que es el PET. Sí. ¿Sí? Esas son obviamente unas siglas, ahí están pasando justo las imágenes, tienen un nombre re complicado, terestalato de polietileno, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ese es el más que tenemos en la cotidianidad y que sabemos que se puede reciclar, ¿sí? Y ese es otro punto muy importante, porque cuando pensamos en el plástico, hoy por hoy pensamos que lo identificamos solo con una problemática ambiental y nos olvidamos a veces de todas las cosas que sí son buenas, que sí son ventajas y que nos permitieron evolucionar gracias a la tecnología que pudimos incorporar por el plástico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como individuos en relación al plástico? ¿Nos tenemos que pelear? ¿Tenemos que erradicarlo? No. ¿Sí? Esa no es nuestro objetivo.
primero siempre es conocer los tipos de plástico, quizás es una opción, y tratar de dejar el uso del plástico solo para cuando sea realmente necesario. Volvemos a esto que es un tema que hoy por hoy nos tiene súper preocupados, que es la pandemia, el coronavirus, y todos los insumos médicos es algo donde no podemos reemplazar el uso del plástico, ¿sí? Entonces tenemos que apuntar a reducir el uso de plástico en todos los otros lugares donde sí podemos reemplazarlo. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo? Bueno, pero fuimos teniendo cambios culturalmente. Las bolsas de supermercado, Sí. empezamos a usar de tela, en algunos lados te dan también de papel. Papel reciclado. Exacto. Bueno, justamente, lo que tenemos, como decís muy bien, Mercedes, lo que tenemos que hacer es reducir los plásticos que se llaman de un solo uso. Sí. ¿Sí? O también, si no podemos reducirlo, reutilizarlo, ¿sí? La bolsa no tirarla a la basura, usarla hasta que no dé más y después, en tal caso, llevarla o disponerla para que alguien la recicle, Claro. ¿sí? Ahora, esos números que vos mostrabas del 1 al 7, ¿avanzan, Sí. aumentan por la complejidad para después poder reciclar? El 7, que es el mayor, digamos, ¿no se puede reciclar o es más complejo hacerlo? Sí, un poco es así como decís, Mercedes, tal cual. Igual tiene que ver también la agrupación con las características de los materiales, ¿sí? Se los agrupa por ejemplo, que sean livianos, que se puedan fundir o no, que se puedan reciclar o no, pero no solo eso, ¿sí? Que sean inertes al contenido o no. Es complejo el tema como Sí. para abordarlo en estos minutos, pero sí es una invitación a empezar a conocer, ¿sí? A empezar a entender que tenemos un montón de tipos de plásticos que son necesarios. Y tres, por ejemplo, que es el PVC, los caños, ¿se acuerdan? Que Sí, claro. son súper útiles y los necesitamos. Sí. Entonces, por eso, hay un montón de cosas en donde el plástico es nuestro aliado, pero hay un montón de cosas que si seguimos usándolo desmedidamente se va a convertir en nuestro enemigo. Entonces, eso es lo que queremos evitar. ¿Sí? Sí, En otro próximo encuentro vamos a hablar y vamos a profundizar un poco más de cuándo se convierte en nuestro enemigo. Pero Claro. antes de eso, era un pantallazo para que lo conozcamos al material, ¿sí? La palabra plástico se deriva de una palabra griega que significa fácil de moldear, ¿sí? Que es una de las características fundamentales del plástico. Claro. ¿Sí? Piensen que a lo largo de la historia, un montón de cosas se reemplazaron. Antes no se hacían de plástico y se reemplazaron una vez que apareció el plástico por este material. Es mucho más noble, se puede trabajar de manera que no sea tóxica, ¿sí? Para, no sé, contener alimentos y demás. Obviamente la medicina, como ya dije muchas veces. ¿Ustedes saben, por ejemplo, qué se puede hacer con plástico reciclado? ¿Con plástico reciclado? Sí. Yo fui a una planta recicladora, era muy interesante. Pero, por ejemplo, en esa planta hacían juguetes, baldes, la verdad que había un montón de cosas. Y a mí me asombró, por ejemplo, la cantidad de cosas que se podían reciclar, que uno no lo tiene en cuenta, que está en casa, no sé, una radiografía, las llaves, todo se podía llevar a esa planta. Exactamente, sí. Por lo que contás puede ser que haya tenido que ver con la Fundación Garrahan, Sí, que exacto. también la recordamos con las tapitas, ¿no? Sí. Que tiene esa campaña para juntar tapitas y ellos mismos generan productos para vender. Eso mismo. Todo eso que nombrás se puede hacer con plástico reciclado y de hecho es muy importante también tener en cuenta que cuando se usa plástico reciclado tenemos muchos beneficios. El primero es dejar de seguir extrayendo recursos naturales que son limitados, como el petróleo y el gas que nombramos antes, Sí. pero además también se usa mucha menos energía en el proceso para generar el mismo producto. ¿Sí? Perfecto. Entonces los beneficios son un montón. Y además no tenemos que olvidarnos que todo lo que tiene que ver con el reciclaje y los materiales reciclables, Sí. están las personas que son los recuperadores urbanos, ¿sí? Que son quienes se ocupan de este material y es su trabajo. Entonces,
nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas es poder separar en origen para que el material llegue en condiciones para ser reciclado. Perfecto. Eso es lo bueno también, digo, hay gente que concientiza, que ayuda, que enseña, y lo que siempre decimos, ¿no? Las nuevas generaciones, en especial los chicos, más chicos que tienen una conciencia totalmente diferente porque arrancaron viviendo en un mundo ya tan contaminado que necesita obviamente depurarse. Así que eso también está bueno. Tamara, gracias, gracias por este contacto. Creo que se me cortó. Dale, te mandamos un beso y gracias, nos reencontramos pronto, dale. Se cortó, me parece. Se cortó, sí. Se cortó la señal nuevamente. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, ¿tenemos imágenes de lo que habíamos hablado? Mirá, vieron que yo les contaba justamente algunas botellas que habían encontrado, gente que justamente recorre la playa limpiándola. Sí. Esto es en Villa Gesell, ¿no es cierto? En Gesell, sí, habíamos dicho eso, o San Bernardo, es Gesell. Miren las botellitas que llegaron a la playa de Gesell. ¿Ven? Con estas inscripciones, obviamente. Sí. Bueno, es todo de los barcos chinos que están pescando, muchos de ellos, la gran mayoría, en zona de mar argentino. Y lanzan todo eso al agua, y el agua obviamente trata de limpiarse y lleva a la costa todos los desechos, o parte de los desechos, ¿no? Contaminación pura. Exactamente. No solamente los argentinos contaminamos, también aquellos que vienen a usufructuar justamente toda la zona del mar argentino también, de manera obviamente ilegal. Pero queríamos mostrarlo nada más, hablando del tema de los plásticos y además haciendo un linkeo justamente con este tema que también nos preocupa, y a la Prefectura Naval Argentina también. Bueno, nos vamos a la pausa, dale, y ya nos metemos en la última media hora de Hoy Nos Toca. Dale, ya volvemos.